Piali, Neno toca Lilical Hoy cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la tercera casilla de la 15ª trecena. El tonali Yei Coatl, 3 serpiente. Este tonali corresponde al rumbo del Tlahuistlampa, el oriente, por donde sale el sol. El color es el rojo. Yo estoy hoy acompañada de Tlaloc. No sé si se escucha, pero bueno, está lloviendo y yo estoy feliz porque voy a hablar precisamente de este signo maravilloso que es Coatl. Y además este tonali, que es del rumbo del oriente, está contenido en una trecena que es del rumbo del poniente, del Cihuatlampa, de las mujeres. La regente es la señora Itzpapalot, el gran principio femenino divino que alude al ser guerrero, ese femenino guerrero en esa guerra florida. Las mujeres cuando estaban embarazadas se consideraban grandes guerreras porque el ser que estaban gestando generaba, y todavía lo sabemos por la medicina, genera un cierto rechazo del cuerpo femenino hacia ese ser extraño. Por eso es que nos duele a veces la cabeza cuando estamos embarazadas, nos da pues esa náusea matutina y todos otros síntomas que a veces algunas mujeres experimentan, ¿verdad? Bueno, pues cuando una mujer moría en el parto se consideraba una gran guerrera y además estaba haciendo una ofrenda de vida, estaba ofrendando toda su energía para que un nuevo ser pues arribara a este espacio-tiempo, y al faltar su madre era acogido por la comunidad que lo empezaba a ser parte de esa gran familia. Estas mujeres eran elevadas al plano de seres divinos, de diosas. Se nombran Cihuateteo. Y hay una que recibe el nombre de esta misma trecena porque es el tonali que inicia esta gran trecena, esta 15ª trecena, y es esta imagen que vemos aquí, es esa mujer divina llamada Se Kali. Como ustedes podrán ver, ella trae unas serpientes en los brazos y una cerca del rostro, además de que porta herramientas propias para la ritualidad y el autosacrificio. Trae unas ramitas en la mano izquierda, y en la mano derecha está portando sus herramientas de autosacrificio. Una lesna de hueso, una espina de maguey y un cuchillo de obsidiana, y son floridas sus herramientas porque el autosacrificio es algo que nosotros hacemos de corazón, con voluntad y con un propósito. Estamos ofrendando algo, estamos ofreciéndole a la vida algo para que la vida también nos retribuya. Esta mujer trae, si se dan cuenta, su malacate en la cabeza, porque ella también está tejiendo, está conectada a otros númenes que son igualmente grandiosos. Bueno, pues esta serpiente o estas serpientes que ella porta, que son 3, por eso me gusta en este tonali mencionarla, porque Yei, Coatl, 3, serpiente. Bueno, me sirve esta imagen para hablar de lo que es el número 3 y las serpientes. Primero que nada, Coatl. Coatl es un signo maravilloso porque nos habla de la energía preciosa. Sabemos que cuando Tlaloc, el señor del líquido que nos contiene, se descarga, hagan de cuenta que son muchas serpientes que caen y que van a correr sobre la tierra. Cuando se desplazan sobre la tierra, entonces Tlaloc está ya representado por su dualidad, que es ese principio femenino que conocemos como Chalchutlicue, la de la falda preciosa. Esta señora es la regente del signo Coatl, y en este tonali la tenemos por partida doble porque ella también es la que acompaña al numeral 3. Entonces estamos hablando de mucha energía creativa. La serpiente está relacionada con la medicina, con la fertilidad de la tierra, con las nubes, con las lluvias, con el trueno, el mismo rayo se llama o es nombrado Xucoatl, la serpiente de fuego, y es el arma de Tlaloc. También tenemos a la Mixcoatl, que es la serpiente
de nubes y que también es el nombre de un numen grandioso masculino. Bueno, ajá. Y otro es la Maquixcoatl, que es la serpiente de doble cabeza, que nos recuerda que, bueno, estamos en un principio y en un final constante, en esa ciclicidad de la vida, ese morir y renacer constantemente, y que precisamente esos pasos de la vida a la muerte nos generan el conocimiento y, más allá de ello, la sabiduría, porque estamos en esos ciclos cósmicos. En la mitología hay dos grandes númenes, que son Quetzalcóatl y Yayauquitezcatlipoca, que se transforman en dos grandes serpientes que entran en el mar primordial, que es la misma señora Chalchutlicue, para generar de un Zipactli a Tlaltecuhtli, la tierra, ese suelo en donde nosotros dejamos nuestra impronta. También tenemos otra denominación, otra diosa que se llama Chicomecoatl, que es precisamente el maíz en su advocación femenina. Y también tiene la partícula coatl. Así que yo te invito a que hoy tú te pongas esta partícula coatl. Yo hoy quiero ser Lili Coatl en este Tonali J Coatl, que sabemos que trae por partida doble, tanto en el numeral como en el signo, a la señora Chalchutlicue, que nos invita a fluir en este espacio-tiempo, y ella viene acompañada de un ave que es Tloctli, que es ese gavilán, es fiero, y el señor de la noche que se hace presente es Mictantecuhtli, ese espacio de silencio, ese lugar en donde, ¿se acuerdan que les conté que el Sinacantli, el murciélago, llevó un fragmento de la vulva de Xochiquétzal a ese lugar y que de ahí salió el aroma de las flores? Bueno, pues hoy está presente para que nosotros vayamos ahí siendo una serpiente que pueda desprenderse de lo viejo y iniciar un crecimiento nuevo, un florecimiento. En el vasto cosmos de la existencia, Coatl se despliega como una serpiente de 3 tonos, danzando entre las corrientes del tiempo y el espacio. En su esencia, el tonal Coatl, alimentado por Tlaloc, el agua celeste, el señor del rayo que se desborda en forma serpentina y alcanza la tierra y corre siendo su dualidad, Chalchutlicue, la señora de la falda preciosa, cuyas aguas reflejan el cielo en cada gota, recordándonos que la sensibilidad es la clave para navegar en la vida. Bajo el manto de la gran Itzpapalot, la regente de esta trecena, la mariposa de obsidiana, se entrelazan las fuerzas, los principios femenino y masculino, ese aliento de vida que nos hace renacer en este ciclo constante. Aquí la valentía guerrera se asemeja al vuelo del gavilán, al vuelo de Tloctli, que con su mirada muy aguda ilumina el camino de aquellos que buscan la verdad y van siendo guiados hacia el sol, hacia Tonatiuh. El numeral 3, recuerden que no nos habla solamente de equilibrio, sino de armonía. Y además, 3, por ejemplo, son las piedras del fogón, ese espacio maravilloso que tenemos en nuestro hogar y que es el mismo fuego interno. Es también otra señora femenina que es Chantico. Ese fuego interno se hace presente también con la idea del numeral 3. Así que hay calor que purifica y que mueve nuestras pasiones. Coatl se convierte en un puente entre lo terrenal y lo sagrado, porque tenemos a Tlaloc, que es el líquido celeste, que se descarga, y a Chalchutlicue, que corre sobre la tierra en una danza armoniosa. Así, la esencia de ambos se abrazan y nos brindan a nosotros la sabiduría al entender estos ciclos, estas corrientes de vida, esta forma en que toda semilla germina y se hace parte de este universo. Y bueno, hablando del Mictlán, en esa quietud, de ese espacio de silencio y de transformación, en donde está el gran regente que conserva y que guarda los saberes sagrados, bueno, nosotros hoy vamos siendo estas serpientes para encontrar ahí la claridad de nuestros pensamientos, la creatividad para resolver los conflictos que podamos tener, y en esa conexión con lo sagrado,
también vamos a descubrir quiénes somos realmente. Vamos a ese autoconocimiento profundo en ese espacio de silencio y transformación. Así que Jay Coat es un llamado a la valentía, a la pasión, a la transformación, a fluir como el agua, como un río y a elevarnos siendo esas serpientes que danzan. Y bueno, yo quiero cantarle a Chalchutlicue porque hoy está por partida doble y esto es mi canto. Chalchutlicue, mujer de jade, tejiendo ríos con tus manos, fluyendo en la tierra mojada donde la vida brota como flores en el amanecer te presentas. Eres la que llevas en su falda el murmullo de las aguas, la que abraza con suavidad los secretos de la lluvia, la que canta en cada gota, en cada suspiro del viento. Oh Señora de los ríos, en tu esencia se funden las lágrimas de quienes han amado, la fuerza de las raíces que se aferran a la tierra, la dulzura del agua que brota, que acaricia el rostro cansado. En tus brazos nos recibes cuando recién hemos llegado a este plano, nos das un nombre. Las mujeres hallan su voz en ti, en tus aguas, su sabiduría ancestral como un manantial que fluye y se niega a ser domesticado, creando caminos, dibujando destinos. Así eres tú, Chalchutlicue, guardiana de la vida, la que da y quita, la que recuerda que en el ciclo de la vida todo es constante, no hay final, hay comienzos ocultos, promesas de renacimiento y danza en esos momentos de sequía, de tiempo de lluvias. Chalchutlicue, en ti resuena el eco de quienes han caminado, de todas esas mujeres que han luchado en el silencio, las que han llorado y han reído, las que han abrazado la tierra con la fuerza del corazón, con su fuego interno, con chantico vibrando fuerte. Oh Chalchutlicue, mujer de jade, en tu corriente hallamos la unión entre lo sagrado y lo cotidiano, la esencia de nuestra historia, la fuerza que nos transforma en cada ola, en cada rayo del sol. Y nuestro conjuro es el siguiente. Hoy, en esta trecena Secali, yo mismo soy Jay Coatl, flujo de energía vivificante. Yo soy Chalchutlicue, la que canta. Yo soy el río que corre desde el mediodía, la fuerza en equilibrio, en armonía, la serenidad, la paciencia, el poder de la pasión, la búsqueda de experiencias significativas, la espiritualidad activa, la fertilidad puesta en movimiento en pro del bienestar común. Yo soy Jay Coatl, hoy el camino y también ese desplazamiento feliz hacia el Mictlán. Bueno, pues si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Hoy nos toca ser serpientes de sabiduría, de salud, de energía, de todo lo que tú puedas imaginar. Somos mujeres, somos fuertes y somos guerreras y damos la vida. Bueno, pues Timota, hasta pronto. Te quiero mucho. Saludos a mis amigas Coatl.